Primera pregunta. ¿No es cierto que una vida inmoral crea obstáculos en la meditación? ¿Qué es la meditación? No es tu carácter, no es lo que haces. Es lo que eres. No es el carácter. Es la consciencia que llevas a todo lo que haces. La acción es irrelevante. La cuestión es si la estás haciendo conscientemente o no, ya sea moral o inmoral. ¿Estás alerta? Si estás alerta, la meditación sucede. Si no estás alerta, vives dormido. Puedes ser moral estando completamente dormido. No hay problema. Más bien, es mejor ser moral si quieres estar completamente dormido, porque entonces la sociedad no te molestará. Entonces nadie estará contra ti. Puedes dormir cómodamente. La sociedad te ayudará. Puedes ser moral sin ser meditativo, pero la inmoralidad estará siempre detrás de ti. Te seguirá como una sombra, y tu moralidad será superficial, porque tu moralidad solo puede ser impuesta desde fuera cuando estás dormido. Solo puede ser aparente, falsa, una fachada, no puede convertirse en tu ser. Te volverás moral externamente, pero internamente seguirás siendo inmoral. Y cuanto más moral te vuelvas externamente, más inmoral serás por dentro. En la misma proporción, porque tu moralidad está abocada a no ser otra cosa que una profunda represión. No puedes hacer otra cosa mientras estés dormido. Solo puedes reprimir. Y con esta moralidad te volverás también falso. No serás una persona, sino simplemente un personaje. Una entidad falsa. La desdicha te seguirá, y en consecuencia estarás al borde de la explosión. Explosión de todo lo que has reprimido. Te está esperando. Y si eres realmente honesto en ser moral mientras estás dormido, te volverás loco. Solo una persona deshonesta puede seguir siendo moral sin volverse loca. Eso es lo que significa la hipocresía. Los hipócritas presumen de que son morales, pero no lo son, y encuentran maneras y medios para ser inmorales, permaneciendo constantemente morales en la superficie o fingiendo ser morales. Solo así puedes permanecer cuerdo. De lo contrario te volverás loco. Esta supuesta moralidad solo deja dos alternativas. Si eres honesto, te volverás loco. Si eres deshonesto, te volverás un hipócrita. De modo que los que son listos, astutos, son hipócritas. Los que son sencillos, inocentes, y son víctimas de semejantes enseñanzas, se vuelven locos. Mientras estés dormido, no te puede suceder la moralidad auténtica. ¿Y qué significa la moralidad auténtica? Algo que es un florecimiento espontáneo de tu ser, no algo impuesto desde fuera. Y la moralidad auténtica no está en oposición con la inmoralidad. Una moralidad auténtica es simplemente una ausencia de inmoralidad, no está en oposición. Por ejemplo, te pueden enseñar a amar a tu prójimo, a amar a todo el mundo, a ser amoroso. Se puede volver una actitud moral, pero el odio sigue dentro. Te fuerzas a ti mismo a ser amoroso, y un amor forzado no los puede satisfacer ni a ti ni a la persona a la que amas. Nadie puede satisfacerse con este amor falso. Es como el agua falsa. No puede saciar la sed de nadie. Hay odio, y el odio está tratando de manifestarse. Y un amor falso no puede ser un obstáculo real para él. Más bien, el odio penetrará en el amor falso e incluso lo envenenará, y tu amor se volverá solo un tipo de odio. Es muy artero y astuto. Una moralidad auténtica le sucede a una persona que ha entrado profundamente en sí misma. Y cuanto más profundo entras, más amoroso te vuelves. No es algo impuesto en contra del odio. No es algo antagónico al odio. Cuanto más profundo entras, más amor emana de ti. No tiene nada que ver con el odio, en absoluto. No tiene ninguna relación con el odio. En el momento en que llegas a tu centro, eres amoroso sin ninguna imposición moral. Puede que ni siquiera seas consciente de que eres amoroso. ¿Cómo vas a ser consciente? Este amor será tan natural como la respiración, como tu sombra que te sigue. Simplemente serás amoroso. El Tantra enseña el viaje interior. La moralidad sucederá, pero eso no será una consecuencia, no será una condición previa. El Tantra dice que no te enredes en conceptos morales e inmorales. Son externos. Mejor, ve hacia adentro. De modo que las técnicas son para ir hacia adentro. Y no te preocupes por lo moral y lo inmoral, lo puro y lo impuro. No entres en distinciones. Simplemente entra en ti. Olvida lo externo. El mundo externo, la sociedad y todo lo que la sociedad te ha enseñado. Todo lo que enseña la sociedad está abocado a ser dualístico, está abocado a ser represiva, está abocado a estar en conflicto dentro de ti.
Y si hay conflicto, no puedes entrar en ti. Así que olvida el conflicto y olvida todo lo que crea conflicto. Simplemente entra en ti. Cuanto más profundo vayas, más moral te volverás, pero esa moralidad no será la moralidad de la sociedad. Serás moral sin ser moral. Sin ser consciente de que eres moral, porque no hay nada opuesto a ello dentro de ti. Simplemente amas porque te sientes dichoso cuando amas. Es una dicha en sí misma. No tiene fin. No es necesario ningún resultado. No es que vayas a entrar en el reino de Dios si amas. No es un trato. La moralidad que enseña la sociedad y que predican las supuestas religiones es un trato. Haz esto y conseguirás eso. Si no haces esto, no conseguirás eso. Incluso serás castigado. Es un trato. La moralidad tántrica no es un trato, sino algo que sucede. Cuanto más profundo vas, más empiezas a vivir en el momento. Te das cuenta de que el amor es dicha. No es un paso, una condición, un trato para lograr otra cosa. Es suficiente en sí mismo. Amas porque te sientes dichoso amando. No estás haciendo nada por tu prójimo. No estás complaciendo a nadie. Es un placer ser amoroso. Es bueno para ti aquí y ahora mismo. No hay cielo o infierno futuros. Amar crea el cielo ahora mismo, y el reino de Dios entra en ti. Y esto sucede con todas las virtudes. Florecen espontáneamente. Ahora observa la pregunta. ¿No es cierto que una vida inmoral crea obstáculos en la meditación? En realidad, la verdad es lo contrario. Una vida meditativa crea obstáculos en la vida inmoral. La vida inmoral no puede crear ningún obstáculo. Vida inmoral da a entender que no eres meditativo, nada más. Estás profundamente dormido. Por eso te estás haciendo daño a ti mismo. Para el Tantra, lo básico es la meditación, la alerta, la consciencia. No hay nada más básico que eso. Cuando alguien es inmoral, eso muestra que no está alerta. Es solo un síntoma. La vida inmoral es solo un síntoma de que no está alerta. ¿Qué hace la enseñanza corriente? Los maestros corrientes le dirán que sea moral a este hombre dormido que es inmoral. Puede que cambie de la inmoralidad a la moralidad, pero sigue durmiendo. De modo que se desperdicia todo el esfuerzo, porque la enfermedad real no era la inmoralidad. La inmoralidad era solo un síntoma. La enfermedad era la falta de alerta, la ausencia de meditación. Por eso era inmoral. Puedes convertirlo a la moralidad. Puedes crear miedo, y solo puedes asustar a la persona que está dormida. De lo contrario no puedes crear miedo. Puedes crear miedo al infierno y puedes crear un afán de lucro por el cielo. Estas dos cosas solo son posibles cuando estás dormido. Si no estás dormido, no puedes ser amenazado y no puedes ser motivado con el lucro. Estas dos cosas solo son significativas para la mente que está dormida. De modo que crea el miedo al castigo, y una persona pasará de la inmoralidad a la moralidad. Pero lo hará debido al miedo. Crea un afán de lucro, y entonces pasará de la inmoralidad a la moralidad. Pero lo hará debido al deseo, a la avaricia, al incentivo de la ganancia. La avaricia y el miedo forman parte de la mente dormida. La persona permanece dormida. No ha cambiado nada básico. Esa persona le viene bien a la sociedad. Eso está bien. Para la sociedad, la persona inmoral es un problema, pero la persona moral no es un problema. De manera que la sociedad ha resuelto sus propios problemas, pero el hombre sigue dormido. Para sí mismo, nada se ha resuelto. Ahora es más conveniente para la sociedad. Antes era inconveniente. Trata de observar el hecho. Una persona inmoral es inconveniente para la sociedad, pero es conveniente para sí misma. Una persona moral se vuelve conveniente para la sociedad, pero se vuelve inconveniente para sí misma. De modo que solo pasa que la moneda se vuelve del revés. Por eso las personas inmorales parecen más felices y alegres, y una persona moral está seria, triste, agobiada. La persona inmoral está luchando con la sociedad, y la persona moral está luchando consigo misma. La persona inmoral solo se siente preocupada porque siempre existe el miedo de que la pillen. Tiene miedo de que la cojan, pero está disfrutando. Si nadie la atrapa, si no hay miedo a que le pillen, se siente bien. La persona moral está atrapada en una lucha consigo misma. No está nada bien consigo misma. Solo está bien con la sociedad. La moralidad es un lubricante, te ayuda a relacionarte fácilmente con los demás. Pero entonces te relacionas con dificultad contigo mismo. La dificultad permanece, ya sea con la sociedad o contigo mismo. Solo cuando despiertas te abandona la dificultad.
El Tantra se ocupa de la enfermedad básica, no de los síntomas. La moralidad quita los síntomas. De modo que el Tantra dice que no te preocupes por conceptos morales o inmorales. Eso no significa que el Tantra diga que te vuelvas inmoral. ¿Cómo va a decir el Tantra que te vuelvas inmoral, cuando ni siquiera puede decirte que te vuelvas moral? El Tantra dice que todo ello es irrelevante. No hables de moralidad e inmoralidad. Vete a la raíz. Puedes ser moral o inmoral, pero eso es solo el síntoma. Vete a la raíz. La raíz es que estás dormido, profundamente dormido. ¿Cómo romper esta pauta de dormir? ¿Cómo ser consciente y cómo no volver a dormirse una y otra vez? De eso es de lo que se ocupa el Tantra. Y una vez que te pongas alerta, tu carácter cambiará. Pero eso es una consecuencia. El Tantra dice que no necesitas preocuparte por ello. Es una consecuencia. Sucede inevitablemente, de modo que no necesitas preocuparte por ello. No tienes que producirlo. Sucederá. Simplemente, vuélvete más y más alerta, y serás menos y menos inmoral. Pero esta moralidad que te sucederá no es forzada. No es algo que tú has hecho por tu parte. Simplemente tratas de estar alerta, y sucede. ¿Cómo va a ser violento un hombre que está alerta? ¿Cómo va a sentir odio o ira un hombre que está alerta? Puede parecer paradójico, pero es así. Alguien que está dormido no puede estar sin odio. Es imposible. Solo puede fingir que no tiene ira, que no tiene odio. Solo puede fingir que tiene amor, compasión, amabilidad, simpatía. Son todos fingimientos. Justo lo contrario le sucede a quien ha despertado. Si es necesaria la ira, solo puede simular. No puede estar enfadado. Solo puede simular. Si es necesaria la ira, y a veces es necesaria, solo puede simular. No puede estar triste, pero si es necesario puede simular que está triste. Ahora estas cosas son imposibles. Ahora el amor es natural como antes lo era el odio. Antes el amor era una simulación. Ahora el odio solo puede ser una simulación, si es necesario. Jesús, al luchar con los cambistas en el gran templo, estaba simulando. No puede estar enfadado, pero ha elegido simular. No puede estar realmente enfadado. No puede estar enfadado, pero puede usar la ira, igual que tú usas el amor y no puedes amar. Tú usas el amor con ciertos propósitos. Tu amor es solo para conseguir algo. Nunca es simplemente amor. Puede que estés tratando de conseguir dinero, puede que estés tratando de conseguir sexo, puede que estés tratando de conseguir algo. Satisfacción del ego, una victoria, la sensación de que eres poderoso. Puede que estés tratando de conseguir cualquier otra cosa, pero nunca es amor. Un Buda puede estar enfadado si piensa que eso va a ayudar. Debido a su amor, puede que a veces esté enfadado, pero eso es solo una simulación y solo engaña a los tontos. Los que saben, simplemente se reirán. Según la meditación se va haciendo más profunda, dice el Tantra, empiezas a cambiar. Y es hermoso cuando te sucede el cambio. Si tú lo haces, nunca puede ser algo muy profundo, porque hacer está solo en la superficie. Así que el Tantra dice, deja que suceda desde el ser, desde el mismo centro. Deja que fluya del centro a la periferia. No lo fuerces desde la periferia al centro. Eso es imposible. El Tantra no dirá moral o inmoral. Lo único es que, si estás dormido, trata de cambiarlo. Permítete estar cada vez más alerta, estés donde estés. Si eres inmoral, dice el Tantra, está bien. No nos concierne tu inmoralidad, nos concierne que estés dormido y cómo transformar esto en alerta. No luches con la inmoralidad. Simplemente trata de transformar tu dormir. Si eres moral, está bien. El Tantra no va a decirte que te vuelvas inmoral y luego lo intentes, el inmoral no tiene ninguna necesidad de transformarse en una persona moral, ni la persona moral tiene que transformarse en inmoral para entrar en meditación. Lo único que necesitan es cambiar la cualidad de su consciencia. De modo que, seas lo que seas, un pecador o un santo, para el Tantra no hay distinción. Si estás dormido, entonces prueba estas técnicas para estar alerta. Y no trates de cambiar los síntomas. El pecador está enfermo, el supuesto santo también está enfermo, porque los dos están dormidos. La enfermedad es el dormir, no tu carácter. El carácter es tan solo un subproducto. Y lo que hagas mientras sigas dormido no producirá ningún cambio básico. Solo una cosa puede cambiarte, crear una mutación, y es la alerta. La cuestión cómo volverse más y más alerta. De modo que, hagas lo que hagas, conviértelo en un objeto de la alerta.
Si haces un acto inmoral, hazlo meditativamente. No pasará mucho tiempo antes de que el acto se disuelva por sí mismo y desaparezca. Entonces no podrás hacerlo, no porque hayas creado una coraza contra él, sino porque ahora estás más alerta. ¿Y cómo vas a hacer algo que requiere que estés dormido? No puedes hacerlo. Comprende bien esta distinción básica entre el Tantra y lo que enseñan otros. El Tantra es más científico. Va a la raíz misma del problema, te transforma desde el ser mismo, no desde la funda externa de tu carácter, de la moralidad y la inmoralidad, de los actos y las obras. Todo lo que haces está solo en la periferia. Lo que eres nunca está en la periferia. La cualidad del acto, no el acto mismo, es importante para el Tantra. Por ejemplo, un carnicero acudió a Nanjing. Era un carnicero y Nanjing era un monje budista que creía en la no violencia. La profesión del hombre era violenta. Pasaba el día matando animales. Pero cuando el carnicero vino a Nanjing, le preguntó: ¿qué debo hacer? Mi profesión es violenta. Así que debo dejar mi profesión primero y solo entonces puedo ser un hombre nuevo, ¿o hay alguna otra manera? Nanjing dijo: no nos concierne lo que hagas. Nos concierne lo que eres. Así que continúa haciendo lo que consideres oportuno, pero estate más alerta. Mientras estés matando, permanece alerta, meditativo, y sigue haciendo lo que estés haciendo. No nos concierne. Los seguidores de Nanjing se turbaron, porque aquí había una persona que era un seguidor de Buda, que creía en la no violencia, permitiendo continuar a un carnicero. Un discípulo dijo: esto no está bien. Y nunca esperábamos que una persona como tú permitiría a un carnicero seguir siendo un carnicero. Y cuando te preguntó, le deberías haber dicho que lo dejara. Él mismo estaba dispuesto. Está escrito que Nanjing dijo: se puede cambiar la profesión del carnicero fácilmente. Él mismo estaba dispuesto. Pero de esa forma no se puede cambiar la cualidad de su consciencia. Seguirá siendo un carnicero. Puede que se vuelva un santo, pero la cualidad de la mente seguirá siendo la de un carnicero. Eso será un engaño para los demás y también para sí mismo. Observa a tus supuestos santos. Muchos de ellos siguen siendo carniceros. La cualidad, la actitud, la violencia, la manera misma en que te miran es condenatoria, violenta. Tú eres un pecador y ellos son santos. Cuando te ven, te miran de tal manera que estás condenado, eres arrojado al infierno. Nanjing dijo: de modo que no es bueno cambiar su vida externa. Es mejor llevar una cualidad nueva a su mente. Y es bueno dejarle que siga siendo carnicero, porque le perturba su matanza y su violencia. Si se hace un santo, seguirá siendo un carnicero, pero entonces no le perturbará. Su ego se fortalecerá. De modo que esto es bueno. Le perturba que haya violencia, y al menos ha tomado conciencia de esto. De que eso no es bueno. Está dispuesto a cambiar, pero la mera disposición a cambiar no ayudará. Hay que desarrollar una nueva cualidad de la mente. Dejadle meditar. Después de un año, el hombre volvió. Se había vuelto un hombre diferente. Aún mataba, pero él había cambiado a pesar de que la acción seguía siendo la misma. Volvió a Nanjing y dijo: ahora soy un hombre distinto. He meditado y meditado y meditado, y toda mi vida se ha vuelto una meditación, porque me dijiste que medite en lo que sea que esté haciendo. Estoy matando animales, pero estoy todo el día meditando. ¿Qué me dices ahora que haga? Así es que Nanjing dijo: ya no vengas a mí. Permite que tu conciencia te marque el camino. No necesitas venir a mí. Así que el carnicero dijo: ahora, solo si tú me dices que continúe con la profesión fingiré estar en ella. Pero en lo que a mí respecta, ya no estoy en ella. Así que, si me lo permites, no voy a volver. Pero si me dices que vaya, está bien. Iré y simularé, y continuaré. Es así como cuando tu cualidad cambia, cuando cambia la cualidad de tu conciencia, te vuelves una persona completamente distinta. Y al Tantra le conciernes tú, no lo que haces. Siguiente pregunta. Si uno sigue ciertas leyes de vida y las llamas morales, ¿le parecerá esto mal a un tántrico? Al Tantra nada le parece mal, pero esto no es el problema. Al Tantra no le parece mal absolutamente nada. El Tantra no es condenatorio en ninguna forma, no se ocupa de decirte: haz esto, o no hagas eso. Si te sientes bien, si te sientes feliz siguiendo ciertos principios, entonces síguelos.
Pero seguir ciertos principios nunca puede llevarte a la felicidad, porque no vas a cambiar por medio de principios y por el hecho de seguirlos. Seguirás siendo el mismo. Los principios siempre son prestados, los ideales siempre son prestados. Te los ha dado otra persona. No son tuyos. No han resultado de tu propia experiencia. No tienen raíces. Te los han dado la sociedad, la religión en la que has nacido, los profesores que te tocó tener cerca. Los puedes seguir y puedes forzarte a ti mismo a aceptarlos, pero entonces serás una persona muerta, no viva. Puede que crees una cierta paz en torno a ti, pero será la paz del cementerio, muerta. Puede que seas menos vulnerable a las turbaciones, que estés más encerrado en ti mismo debido a los principios, pero entonces te volverás cada vez menos sensible y menos vivo. De modo que los supuestos hombres de principios siempre están muertos. Obsérvalos. Parecen silenciosos, sosegados, en paz, en calma, pero siempre hay algo mortecino en torno a ellos. El aura de la muerte está siempre presente. No puedes sentir el festejo de la vida en torno a ellos, la festividad de estar vivo, la celebración de estar vivo. Nunca puedes sentir eso a su alrededor. Han creado una coraza en torno a ellos, una coraza de seguridad. Nada puede entrar en ellos. Los muros de sus principios y su carácter lo paran todo, pero entonces están tras los muros, presos, y ellos son sus propios prisioneros. Si eliges esto, el Tantra no tiene ninguna objeción. Eres libre de elegir una vida que no es una vida en absoluto. Una vez, Benjamín visitó un cementerio, y vio un precioso mausoleo de mármol. Inscrito en él estaba el nombre: Rothschild. Se cuenta que Mullah dijo: ajá. Ah. Esto es lo que yo llamo vida. Esto es lo que yo llamo vivir. Un bello mausoleo de mármol. Pero, independientemente de lo bello que sea, no es vida. Es mármol, bello, rico, pero no es vida. Puedes hacer de tu vida un mausoleo mediante los principios, los ideales, las imposiciones, pero entonces estarás muerto, aunque menos vulnerable, porque la muerte no es vulnerable. La muerte es una seguridad. La vida siempre es insegura. A una persona viva le puede suceder cualquier cosa. A una persona muerta no le puede suceder nada. Está segura. No hay futuro, no hay posibilidad de cambio. Le ha sucedido lo último, la muerte. Ya no puede suceder nada. Las personalidades con principios son personalidades muertas. El Tantra no está interesada en ellas. El Tantra no tiene ninguna objeción. Si sientes bien estando muerto, es tu elección. Te puedes suicidar, y esto es un suicidio. Pero el Tantra es para los que quieren estar más vivos, la verdad, lo supremo, no es la muerte, sino la vida. Recuerda esto. Lo supremo no es la muerte. Es vida. Más vida. Jesús ha dicho: vida abundante, vida infinita. De modo que estando muerto nunca puedes alcanzar lo supremo. Si es vida, y vida abundante, entonces estando muerto nunca entrarás en contacto con ello. Solo estando más vivo, más vulnerable, más sensible, con menos principios, más alerta, lo alcanzarás. ¿Por qué andamos busca de principios? Puede que no hayas observado el por qué. Es porque con principios no necesitas estar alerta. Si vives por medio de principios, no necesitas estar alerta. Supón que hago un principio de la no violencia y luego me atengo a él, o hago un principio ser sincero y me atengo a él. Entonces se crea un hábito. Creo el hábito de ser sincero, de decir siempre la verdad. Se vuelve un hábito mecánico, ya no es necesario estar alerta. No puedo decir mentiras porque un principio, un hábito, crea siempre una barrera. La sociedad depende de principios, de inculcar y educar a los niños con principios. Entonces se vuelven realmente incapaces de ser de otra manera. Si una persona se vuelve incapaz, está muerta. Tu verdad solo puede estar viva si llega por medio de la alerta, no por medio de un principio. Tienes que estar alerta a cada momento para ser verdadero. La verdad no es un principio. Es algo que nace de tu alerta. La no violencia no es un principio. Si estás alerta no puedes ser violento. Pero eso es difícil y arduo. Tendrás que transformarte totalmente. Es fácil crear una vida con arreglo a principios, reglas y normas. Entonces no necesitas preocuparte. No necesitas preocuparte por estar más alerta y consciente. Puedes seguir los principios. Entonces eres como un tren corriendo por las vías. Esas vías son tus principios. No tienes miedo, porque no puedes cerrar el camino.
En realidad, no tienes ningún camino. Solo tienes rieles mecánicos sobre los que anda tu tren. Llegarás al destino. No necesitas tener miedo. Estarás dormido y el tren llegará. Está corriendo por caminos muertos. No están vivos. Pero el Tantra dice que la vida no es así, sino que es más como un río. No está transcurriendo sobre rieles de hierro, sobre vías. En realidad, es como un río. El camino ni siquiera ha sido trazado de antemano. Según fluye el río, se crea el camino. Según se mueve el río, se crea el camino. El río llegará al mar, y así es como debería ser la vida si comprendes el Tantra. La vida es como un río. No hay un camino trazado de antemano. No hay mapas que se te puedan dar para que los sigas. Simplemente tienes que estar vivo y alerta, y entonces donde quiera que te lleve la vida, vas con total confianza en ella. El Tantra es confianza. Confianza en la fuerza vital. Deja que te lleve, no la fuerces. Entrégate a ella y permite que te lleve hacia el mar. Simplemente estate alerta. Eso es todo. Mientras la vida te lleva hacia el mar, estate alerta para no perderte nada. Es muy importante recordar que el Tantra no está simplemente interesado en el fin. Está también interesado en los medios. Está interesado también en el camino, no solo en el destino. Si estás alerta, incluso esta vida puede ser una dicha. El momento mismo del río es una dicha en sí misma. Pasar por los valles, entre las rocas, caer desde las montañas, entrar en lo desconocido es en sí mismo una dicha. Estate alerta también aquí, porque el océano, lo supremo, no puede ser solo algo que sucede al final. No puede serlo. Es un crecimiento. El río está creciendo para ser el mar. No está simplemente yendo a unirse al mar. Está creciendo, para ser el mar, y esto solo es posible mediante experiencias abundantes, experiencias estando alerta, avanzando, confiando. Así es como el Tantra considera la búsqueda humana. Por supuesto, es peligroso. Si los ríos pudieran fluir por caminos predeterminados, habría menos peligro, menos errores. Pero se perdería toda la belleza de estar vivo. Así que no seas un seguidor de principios. Sé un creador de más y más consciencia. Esos principios te sucederán, pero nunca te sentirás preso en ellos. Siguiente pregunta. En el sutra que dice, la pureza de otras enseñanzas es una impureza para nosotros. En realidad, no consideres nada puro o impuro. Si nada es impuro, entonces ¿cómo pueden ser impuras las enseñanzas de otros? En realidad, nada es impuro, pero la enseñanza de que algo es puro y algo es impuro tiene que ser descartada. Solo en ese sentido dice el sutra. La pureza de otras enseñanzas es una impureza para nosotros. Nada es puro y nada es impuro, pero si alguien enseña que algo es puro y algo es impuro, el Tantra dice que esto tiene que ser descartado. Solo en este sentido dice el sutra que la pureza de otras enseñanzas es una impureza para nosotros. Es solo un descarte. Solo está diciendo que no hagas ninguna distinción, que permanezcas inocente. Pero mira la complejidad de la vida. Si digo que permanezcas inocente, y si entonces tú intentas la inocencia, esa inocencia no será inocente. ¿Cómo va a serlo? Si la has intentado, se ha vuelto una cosa calculada. Entonces no puede ser inocente. Si la intentas, no puede serlo. Así que ¿qué hay que hacer? Simplemente descarte esas cosas que crean astucia. No intentes crear inocencia. No puedes. Simplemente descarta lo que crea astucia en tu mente. Esto es negativo. Cuando hayas descartado las raíces causantes de la astucia, la inocencia te habrá sucedido. Nada es puro o impuro. ¿Pero qué hay que hacer entonces? Tu mente está repleta de distinciones. Esto es puro y eso es impuro. Así que el Tantra dice, para nosotros esta es la única impureza. Esta mente llena de conceptos de la pureza y la impureza es la única impureza. Si puedes descartarla, te has vuelto puro. Este sutra también es significativo en otro sentido. Hay enseñanzas con reglas fijas. Por ejemplo, las enseñanzas cristianas católicas o las enseñanzas jainas en India están contra el sexo. Dicen que el sexo es impuro, feo, pecado. El Tantra dice que nada es feo, nada es impuro, nada es pecado. Incluso el sexo puede convertirse en un camino. Incluso el sexo puede convertirse en un camino hacia la salvación. Depende de ti.
No es el sexo, sino tú quien determina su cualidad. Incluso la oración se puede volver un pecado. Y el sexo puede convertirse en una virtud. Depende de ti. El valor no está en el objeto, el valor lo pones tú. Considera este fenómeno de otro modo. El Tantra dice que incluso el sexo puede convertirse en salvación, pero entonces entra en el sexo sin ideas de pureza e impureza, bueno y malo, moralidad e inmoralidad. Entra en el sexo como pura energía, solo energía. Entra en esa energía como si estuvieras entrando en lo desconocido. No te duermas, estate alerta. Cuando el sexo te lleve a la raíz misma de tu ser, estate alerta. No te duermas por el camino. Estate alerta y experiméntalo todo, lo que sea que esté sucediendo. La relajación que llega, la tensión que sucede, la cima que llega, y el valle al que vuelves a ser lanzado. Tu ego se disuelve por un momento. Te hace uno con tu amada o con tu pareja. Por un momento, los dos no están ahí. Los cuerpos son dos, pero en lo más profundo hay una comunión y se han vuelto uno. Estate alerta. No te pierdas este momento durmiendo. Estate alerta, ve lo que está sucediendo. Esta unidad es lo que estaba oculto en el acto sexual. El sexo era solo el meollo externo. Este es ahora el significado, el punto central. Esto es lo que estabas anhelando, esto es lo que estaba ansiando. Esto es lo que se buscaba. Esta unidad, esta disolución del ego, esta sensación de ser uno, este éxtasis de no tener tensión, este éxtasis de relajación. Este era el sentido, el objetivo, y esto es lo que estabas buscando a través de esta mujer, a través de ese hombre. Estabas buscando y buscando, pero ninguna mujer podía satisfacerlo, ningún hombre lo podía dar. Solo mediante una profunda consciencia tántrica desaparece completamente el acto sexual y se revela un profundo éxtasis. De modo que el Tantra te dice, si puedes llevar meditación a tu amor, a tu sexo, el sexo es transformado. De modo que el Tantra no dice que esto es puro o eso es impuro, y si quieres usar la vieja terminología de la pureza y la impureza, entonces diré que para el Tantra estar dormido es impuro, la alerta es pura, y todo lo demás es simplemente insignificante. Siguiente pregunta. Si un estado de ánimo o deseo emocional se vuelve estimulante para nosotros, y si no lo expresamos externamente, ¿vuelve necesariamente esta energía a la fuente y da más energía y frescor a la persona? No necesariamente. Pero si eres consciente, entonces es así, necesariamente. Cualquier energía necesita raíces para moverse, y ninguna energía puede ser destruida. La energía es indestructible. Solo puede transformarse en formas diferentes. Nunca se puede volver nada. De modo que cuando tratas de suprimir o de reprimir cualquier energía, estás haciendo una absoluta tontería contigo mismo. La energía no puede ser suprimida. Solo puede ser transformada. Una energía reprimida se volverá un cáncer. Si sientes ira, hay disponibles dos rutas corrientes. O la expresas o la reprimes. Si la expresas, entonces se vuelve una cadena, porque entonces creas ira en la otra persona y la expresará, y esto no tiene fin. Entonces tú la expresarás, y puede continuar durante años. Continúa. Así es como está viviendo todo el mundo. Sigue y sigue. Los que saben profundamente dicen que sigue y sigue también durante vidas y vidas. Has estado enfadado con una persona en tu vida pasada, y aún en esta vida estás repitiendo la misma pauta con la misma persona. No eres consciente. Eres dichosamente inconsciente. Así que es bueno si piensas que está pasando algo nuevo. El 99% de las veces no está sucediendo nada nuevo. Viejas pautas se están repitiendo una y otra vez. A veces, de pronto ves a un extraño y te enfadas. Él no ha hecho nada, ni siquiera le conoces, pero te sientes deprimido o enfadado o violento, o simplemente quieres escapar de esta persona. Te sientes mal. ¿Por qué? Es alguna vieja pauta. La energía nunca muere, permanece, de modo que si la expresas, estás cayendo en una cadena eterna. Algún día tendrás que salir de ella. Y todo el asunto es inútil, es un despilfarro. No inicies la cadena. Luego la otra alternativa habitual es reprimirla, y cuando la reprimes estás creando una herida dentro de ti. Eso será un sufrimiento. Eso creará problemas. Y la ira seguirá siendo reprimida, y te convertirás en un volcán de ira. De manera que puede ser que en este momento no estés expresando tu ira, pero ahora toda tu personalidad se volverá irascible.
No habrá erupciones, nadie te verá dando una paliza a alguien y siendo violento, pero ahora toda tu personalidad se volverá irascible, porque tanta ira dentro de ti te envenena. Ahora, hagas lo que hagas, la parte colérica está presente. Incluso cuando estás amando a alguien, la parte enfadada está presente en todo. Si estás comiendo, la parte irascible estará presente. Serás violento con tu comida, no serás amoroso. Si estás abriendo una puerta, la parte enfadada estará presente. Serás violento con la puerta. Un día, por la mañana, Benjamín pasaba por una calle profiriendo juramentos y diciendo muy furiosamente: el diablo tomará posesión de tu espíritu y te saldrán remolachas en la tripa, y seguía sin parar de esta manera. Un hombre le miró y dijo: Benjamín, ¿a quién estás maldiciendo tanto, y tan temprano? Benjamín dijo: ¿a quién? No lo sé. Pero no te preocupes, alguien aparecerá tarde o temprano. Si estás lleno de ira, sucede esto. Estás esperando, y tarde o temprano aparecerá alguien. Estás ardiendo por dentro, esperando algún objeto, algún medio, alguien que te ayude a desafogarte. Entonces toda tu personalidad se vuelve irascible o violenta o sexual. Puedes reprimir el sexo, y entonces el sexo reprimido se convierte en toda tu personalidad. Entonces, donde quiera que mires verás sexo, en todo lo que toques verás sexo. Todo lo que hagas será un acto sexual. Puedes reprimir el sexo muy fácilmente. No es difícil. Pero entonces el sexo se esparcirá en ti por todas partes. Cada una de tus fibras, cada una de tus células se volverá sexual. Observa a los célibes. Sus mentes se vuelven totalmente sexuales. Sueñan con el sexo, luchan con el sexo, fantasean constantemente con el sexo. Están obsesionados. Lo que podría haber sido natural se ha vuelto pervertido. Si lo expresas, creas una cadena. Si lo reprimes, creas una herida, y ninguna de las dos cosas es buena. Así es que el Tantra dice que hagas lo que hagas, por ejemplo, si estás enfadado, cuando sientas que llega a la ira, sé consciente ininterrumpidamente. No la reprimas y no la expreses. Haz una tercera cosa. Toma la tercera alternativa. Sé consciente de pronto de que llega a la ira. Esta consciencia transforma la energía que se está moviendo como ira en una energía diferente. La misma energía que llamamos ira se convierte en compasión. Por medio de la alerta se produce la transmutación. La misma energía que llamamos sexo se vuelve brahmacharya, espiritualidad, mediante la consciencia. La alerta es la alquimia. Con ella, todo cambia. Pruébalo, y lo sabrás. Cuando llevas alerta a la consciencia, a cualquier estado de ánimo, cualquier sensación, cualquier energía, cambia de naturaleza y cualidad. No vuelve a ser la misma, y se abre una nueva ruta. No vuelve al mismo sitio en el que estaba, de donde vino. No va hacia afuera. El movimiento horizontal se ha detenido. Con la alerta se vuelve vertical, va hacia arriba. Esa es una dimensión diferente. Un carro de bueyes se mueve horizontalmente. Un avión se mueve verticalmente, hacia arriba. Me gustaría contarte una parábola. Un fakir, un sufí, solía contar que un gran rey le regaló a un amigo un avión, un aeroplano muy pequeño. El amigo había oído hablar de los aviones, pero nunca había visto uno. Solo conocía los carros de bueyes, así que pensó que esto era un nuevo artilugio. Un nuevo tipo de carro de bueyes. Usó sus 2 bueyes para llevar el avión a casa, y luego usó el avión como un carro de bueyes. Estaba muy contento. Por supuesto, el pequeño aeroplano servía como carro de bueyes. Pero luego, con el tiempo, simplemente por curiosidad, empezó a estudiarlo. Entonces llegó a comprender que los bueyes no eran necesarios. Tenía un motor y era capaz de andar por sí mismo, así que le echó combustible y lo usó como un automóvil. Pero luego, con el tiempo, se percató de las alas, y pensó: ¿para qué las tiene? Y le pareció que el hombre que había ingeniado esta máquina debió de haber sido muy inteligente, un genio. Por lo tanto, no pudo haber añadido nada innecesariamente. Las alas indicaban que la máquina también podía volar. Así que lo intentó. Entonces el avión se volvió lo que realmente era. Se volvió vertical. Tú estás usando la mente que tienes como carro de bueyes. La misma mente puede volverse un automóvil. Entonces no serán necesarios los bueyes. Tiene un mecanismo propio, pero también entonces moverá horizontalmente. Sin embargo, la misma mente tiene alas. No la has observado, por eso no sabes que tiene alas. Y puede volar. Puede elevarse.
Y una vez que se eleva, una vez que tus energías empiezan a elevarse, el mundo entero es diferente. Tus viejas preguntas simplemente caen y tus viejos problemas ya no existen porque ahora te estás moviendo horizontalmente. Todos esos problemas existían porque te estabas moviendo horizontalmente. Los problemas de un carro de bueyes no son problemas para el avión. El camino no era bueno, así que había el problema. El camino estaba bloqueado, así que había un problema. Esto ya no es un problema porque el camino no se usa en absoluto. Que esté bloqueado o no, que sea bueno o no, es irrelevante. Las enseñanzas morales son enseñanzas de carro de bueyes. La enseñanza del Tantra es vertical. Es por eso que todos esos problemas son irrelevantes para el Tantra. La energía que llamas sexo, avaricia o lo que sea, se mueve horizontalmente. Una vez que llevas tu alerta a ella, has introducido una nueva dimensión. Con solo esta alerta, vas hacia arriba. ¿Por qué? Observa el hecho. Cuando estás alerta, siempre estás sobre el hecho. Ponte alerta de cualquier cosa, y siempre estás encima del hecho. El hecho está debajo, abajo, y tú estás mirando desde arriba, desde una cima. Siempre que has observado algo, te has elevado, y la cosa ha permanecido abajo. Si esta atención es realmente auténtica y puede ser consciente ininterrumpidamente, entonces la energía que se movía horizontalmente como ira, como sexo, entrará en esta nueva dimensión. Se acercará a ti, al testigo. Entonces has empezado a volar. Y durante vidas y vidas has estado usando como un carro de bueyes el mecanismo que está creado para volar, creando problemas innecesariamente porque no sabías lo que es posible para ti. Siguiente pregunta. Dijiste que uno no debería ni reprimir ni darse a la ira, sino que debería permanecer pasivamente alerta y meditativo. Obviamente, se requerirá un tipo de esfuerzo interno para evitar la represión o el desenfreno, pero entonces ¿no es esto también una forma de represión? No. Es un esfuerzo, pero no una forma de represión. No todo esfuerzo es represión. Hay tres tipos de esfuerzos. Uno es el esfuerzo que es expresión. Cuando expresas tu ira, es un esfuerzo. Luego, el segundo tipo de esfuerzo se da cuando reprimes. Cuando expresas lo que estás haciendo, estás forzando tu energía a salir hacia la persona, el objeto. Estás expeliendo tu energía, el otro es el objetivo. La energía va al otro. Es un esfuerzo. Cuando reprimes, devuelves la energía a la fuente original, a tu propio corazón. La fuerzas a volver. Es un esfuerzo, pero la dirección es diferente. En la expresión, se aleja de ti. En la represión, vuelve a ti. Lo tercero, la alerta pasiva, también es un esfuerzo, pero la dimensión es diferente. La energía va hacia arriba. Al principio es un esfuerzo. Cuando digo pasivamente alerta, al principio incluso la pasividad está abocada a ser un esfuerzo. Solo con el tiempo, según te vayas familiarizando con ella, dejará de ser un esfuerzo. Y cuando no es un esfuerzo, se vuelve más pasiva. Y cuanto más pasiva, más magnética. Atrae la energía hacia arriba. Pero al principio todo será un esfuerzo, así que no seas víctima de las palabras. Eso crea problemas. Los místicos siempre han estado hablando de la ausencia de esfuerzo. Dicen que no hagas ningún esfuerzo. Pero al principio, incluso esto será un esfuerzo. Cuando decimos que no hagas esfuerzos, solo queremos decir que no fuerces el esfuerzo. Deja que llegue con la consciencia. Si lo fuerzas, te pondrás tenso. Si te pones tenso, la ira no puede elevarse. La tensión es horizontal. Solo una mente sin tensión puede estar por encima, sobrevolando como una nube. Mira las nubes flotando sin esfuerzo. Introduce tu observación como una nube que flota. Al principio será un esfuerzo, pero recuerda solo que dejará de serlo. La estarás impulsando y dejando que suceda más y más. Esto es difícil, porque el lenguaje crea la dificultad. Si te digo que te relajes, ¿qué harás? Harás un tipo de esfuerzo. Pero entonces te digo que no hagas ningún esfuerzo, porque si haces cualquier esfuerzo, eso creará tensión y no podrás relajarte. Te digo simplemente que te relajes. Entonces estarás muy confuso, y preguntarás, entonces, ¿qué quieres decir? Si no tengo que hacer ningún esfuerzo, entonces ¿qué se supone que tengo que hacer? No tienes que hacer nada, pero al principio ese no hacer nada será como hacer algo. Así que diré, muy bien. Haz un poco de esfuerzo, pero recuerda que luego hay que dejar el esfuerzo. Úsalo como arranque al principio.
No entiendes no hacer. Solo entiendes hacer. Así que usa el lenguaje de hacer y de la acción. Empieza, pero usa el esfuerzo solo como arranque. Y recuerda, cuanto antes lo dejes, mejor. He oído que cuando Benjamín se hizo muy viejo, cayó víctima del insomnio, no podía dormir. Lo probó todo, baños calientes, píldoras, sedantes, jarabes, pero todo resultó inútil. No sirvió para nada. Y los hijos estaban perturbados, porque Benjamín no dormía, y no dejaba dormir a nadie en la casa. De modo que la noche entera se había vuelto una pesadilla para toda la familia. Buscaron desesperadamente algún método, alguna medicina que ayudara de dormir a Benjamín, porque la familia entera se estaba volviendo loca. Así que finalmente trajeron a un hipnotizador. Los hijos llegaron muy contentos y le dijeron al viejo Benjamín: ya no necesitas preocuparte, papá. Este hombre es milagroso. Produce el sueño en unos minutos. Conoce la magia del sueño, así que no te preocupes. Ya no hay miedo, y dormirás. El hipnotizador le mostró un reloj con cadena a Benjamín, y dijo: solo un poquito de fe bastará para el milagro. Necesitas un poco de confianza en mí. Confía en mí, y te dormirás profundamente como un bebé. Mira este reloj. Empezó a mover el reloj a la izquierda y a la derecha. Benjamín lo miraba, y el hipnotizador decía: izquierda, derecha, izquierda, derecha. Tus ojos se están empezando a sentir cansados, cansados, cansados. Te estás durmiendo, 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 durmiendo. Todo el mundo está contento, feliz. Los ojos de Benjamín se cerraron, su cabeza cayó, y se durmió profundamente como un pequeño bebé. Tenía una respiración muy rítmica. El hipnotizador cobró sus honorarios, y se puso el dedo en los labios, para indicar a los hijos que no había que perturbarlo. Luego salió a hurtadillas. En el momento en que estuvo fuera, Benjamín abrió un ojo y dijo: ese chiflado. ¿Se ha ido ya? Estaba haciendo un esfuerzo para relajarse, así que se relajó como un bebé. Había empezado a respirar rítmicamente y cerró los ojos, pero todo ello era un esfuerzo. Estaba ayudando al hipnotizador. Pensó que estaba ayudando al hipnotizador pero era un esfuerzo por su parte, así que no sucedió nada. No podía suceder nada. Está despierto. Si hubiese podido ser simplemente pasivo, si hubiera podido oír lo que le decía, mirar lo que le mostraba, habría sucedido el sueño. No era necesario ningún esfuerzo por su parte. Tan solo era necesaria la aceptación pasiva. Pero para ti, incluso llevar tu mente a la aceptación pasiva requerirá esfuerzo al principio. Así que no tengas miedo al esfuerzo. Empieza con esfuerzo, y recuerda que luego hay que dejar el esfuerzo y que tienes que ir más allá del esfuerzo. Solo cuando hayas ido más allá del esfuerzo sé pasivo, y esa consciencia pasiva produce el milagro. Con consciencia pasiva ya no hay mente. Por primera vez se revela tu centro interno de ser, hay una razón para ello. El esfuerzo es necesario para todo lo que hay que hacer en el mundo, quieres hacer algo en el mundo, cualquier cosa, es necesario el esfuerzo. Pero si quieres hacer algo en el interior, no es necesario ningún esfuerzo. Solo es necesaria la relajación. Ahí, no hacer es el arte, igual que hacer es el arte en lo exterior, en mundo externo. Esta alerta pasiva es la llave. Pero no te perturbes con el lenguaje. Empieza con esfuerzo. Ten presente que tienes que dejarlo, y sigue dejándolo. Incluso dejarlo será un esfuerzo. Pero llega el momento en que todo se ha ido. Entonces tú estás ahí, simplemente ahí sin hacer nada. Solo estás siendo. Este ser es el samadhi, y todo lo que merece la pena saberse, lo que merece la pena tenerse, lo que merece la pena ser, te sucede en ese estado.